Dando inicio al programa de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, el día de hoy abordaremos el tema de naturaleza de la actividad científica. Comencemos hablando acerca de los elementos comunes al pensamiento científico. Si encontramos al azar un grupo de científicos, aún dentro de un mismo campo o disciplina, hallaríamos que sus ideas sobre un problema determinado difieren, a veces de modo radical. Esto, además de ser una de las características inherentes al ser humano, refleja en parte la diversidad del pensamiento científico. Sin embargo, y afortunadamente, existe una base de actitudes y creencias que todos ellos comparten acerca de la naturaleza del universo y del modo de aproximarse y aprender de él. Dentro de los elementos comunes al pensamiento científico encontramos el estudio de patrones y la observación y explicación de los fenómenos. En cuanto al estudio de patrones, uno de los elementos de esta base común es la suposición de que todo lo que existe y ocurre en el universo sigue ciertos modelos o patrones consistentes que pueden ser descubiertos y estudiados a través del intelecto y del uso de métodos e instrumentos que refinan y extienden nuestra capacidad sensorial. Estos patrones o reglas básicas además son o deben ser iguales en cualquier parte del mundo, de modo que, por ejemplo, los principios que regulan el movimiento de los cuerpos son los mismos aquí en nuestro planeta y en las más distantes de las galaxias. En lo que a observación y explicación de los fenómenos refiere, otro elemento común que comparten los científicos es el proceso para producir conocimiento. Este depende tanto de la observación cuidadosa de los fenómenos como de la invención de teorías para explicar lo observado. En este proceso, los cambios, la renovación o las modificaciones son inevitables, ya que las nuevas observaciones ponen o pueden poner en tela de juicio las teorías predominantes. Estas entonces están siendo sometidas continuamente al examen y la comprobación para ser mejoradas y ocasionalmente descartadas y reemplazadas por otras que pueden explicar los hechos con mayores cobertura y profundidad. El científico cree. Así que si bien la verdad absoluta y completa es inalcanzable, sí es posible, por aproximaciones sucesivas, adquirir conocimientos cada vez más exactos de todo lo que nos rodea y de su funcionamiento. Con ello se está asociado al método científico. Hablemos ahora de lo que es el método científico y sus alcances. El método científico es un descendiente de una rama de la filosofía llamada epistemología. Proviene del griego epistem, que traduce conocimiento, y logos, que es teoría. Desde Platón, los hombres han venido meditando sobre lo que es el conocimiento, de dónde procede y cómo adquirirlo. En el siglo XVII, el epistemólogo Francis Bacon, concentrándose sobre el conocimiento científico en particular, intentó proporcionar una guía ordenada para su adquisición. Ofreció al científico una regla de trabajo cuádruple: observa, mide, explica y luego verifica. Hacia el siglo XIX se propina una versión del método algo más complicada. Plantea una cuestión sobre la naturaleza, recoge evidencia pertinente, forma una hipótesis explicativa, deduce sus consecuencias, compruébalas experimentalmente y entonces acepta, rehúsa o modifica la hipótesis según corresponda. El fisiólogo Wilton Early,
que iba a la cabeza del cultivo de tejidos humanos vivientes en botellas fuera del cuerpo, una vez tuvo que esperar todo un año por falta de un tapón de matraz que no envenenase sus delicados cultivos esterilizados. Tardó meses en averiguar que los tapones que necesitaba tenían que estar hechos de silicio, y también debió persuadir a un fabricante para que se los produjese. Estos obstáculos a la investigación, así como la suerte y la intuición que lo favorecen, son fundamentales en toda empresa humana. Lo que es único en el esfuerzo científico es la conexión que se forja entre ideas y hechos, y entre hechos e ideas. Para concluir este aparte, es importante mencionar que no hay nada más asombroso acerca de la ciencia que su facultad para hacer conjeturas imaginativas y convertirlas luego en realidades tangibles que nadie había previamente sospechado. De las ecuaciones de Maxwell sobre electromagnetismo salieron la radio y la televisión. De las fórmulas de Einstein sobre materia y energía salió la bomba atómica. Cuando la imaginación científica opera en la dirección contraria, cristalizando teorías a partir de hechos, la transformación es igualmente deslumbradora. Pasemos ahora a lo que son las características del método científico. La investigación científica no puede describirse fácilmente fuera del contexto de una disciplina o campo específico. Existen, sin embargo, una serie de características que le confieren, por llamarlo así, una personalidad propia y única frente a las otras maneras de ver el mundo. Características que, por otro lado, pueden ser aplicadas por cualquier persona en asuntos importantes de su diario vivir. A continuación, veamos algunas de estas características. Una de las características más importantes del método científico son la observación y la recolección de datos. Por un lado, la observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema que se estudia. Dentro de las ventajas de la observación, encontramos que ésta permite obtener datos cuantitativos y cualitativos. Por medio de estas se observan características y condiciones de los individuos, también conductas, actividades, características o factores ambientales. La observación puede ser utilizada en cualquier tipo de investigación y en cualquier área del saber. Y finalmente, otra de las ventajas es que es un método que no depende de terceros o de registros. Con ello se elimina que sea sesgada o que existan ambigüedades. Por su parte, para el tema de recolección de datos existen dos técnicas: fuentes primarias y fuentes secundarias. Dentro de las fuentes primarias encontramos la observación directa, experimentos, encuestas, focos de grupos, entrevistas, cuestionarios, test, fotografías. Y en las fuentes secundarias, bibliotecas, documentos, datos estadísticos, censos, expedientes, etc. Otras de las características principales del método científico son la formulación y comprobación de hipótesis. A menudo los científicos entran en desacuerdo respecto al valor de cierta evidencia o acerca de la validez de una suposición dada, y por tanto en conflicto entre las conclusiones respectivas. Sin embargo, tienden a compartir los principios del razonamiento lógico que conecta la evidencia y la hipótesis con las conclusiones. En ciencia no se trabaja solamente con datos y teorías bien desarrollados. A menudo lo único que se tiene son hipótesis, las cuales se usan ampliamente para escoger datos interesantes y buscar los que hagan falta.
y para seguir la interpretación de estos datos. De hecho, el proceso de formulación y comprobación de hipótesis es una de las actividades centrales del científico. Por otro lado, para que sea útil una hipótesis, debe sugerir la evidencia a favor y la evidencia en contra. Dentro de las características principales del método científico, también encontramos la demostración de relaciones entre fenómenos. La credibilidad de una teoría científica a menudo se deriva de su capacidad para mostrar relaciones entre fenómenos aparentemente desconectados. De este modo, las explicaciones inventadas para un fenómeno dado son consistentes en principios o hechos ampliamente aceptados. Así, por ejemplo, la teoría del movimiento de las placas tectónicas ha ganado credibilidad a medida que se han establecido relaciones entre los fenómenos tan diversos como los terremotos, los volcanes, la forma de los continentes y los tipos de sus fósiles y los contornos en los fondos oceánicos. La esencia de la ciencia es la validación mediante la observación, pero no es suficiente que una teoría explique solo los datos conocidos, sino que debe encuadrar las observaciones adicionales pasadas o futuras. En una palabra, una teoría debe tener un poder predictivo.